Ahí comienza. Listo, entonces. Bueno, gente, seguimos con esta avanzada de los contenidos de organización. Hoy un tema muy particular, sobre todo para aquellos que digamos, trabajan, ¿m? Porque tiene que ver con esto del liderazgo, sobre todo dentro de una organización, que implica esto de liderazgo. Generalmente en todo grupo, siempre hay alguien que por determinadas características, digamos que sobresale un poco. Y es como que se, digamos, se coloca en esa persona un montón de situaciones, deseos, aspectos del grupo, de lo que necesita el grupo. Y así digamos que es el líder del grupo. Bueno, eso que uno lo puede ver en cualquier, o sea, dentro del grupo nuestro, de amistades, que determinados amigos tienen determinadas particularidades a los que se le da algunas premisas para que cumplan y después queda como que sobreentendido que él va a ser el responsable. Eso también sucede en los grupos de trabajo y dentro de organizaciones. Hacemos clic, 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 clic en la diapositiva para que corra. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Va? ¿No va? Bueno, como pudieron ver en la imagen anterior, había alguien que puede ser considerado líder, ¿no? ¿Vieron la película esta? 300. ¿Sabés que la tengo que ver todavía, profe? Te la recomiendo, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Bueno, ahí queda bien específico lo que es un líder, ¿no? En este caso con determinadas características y teniendo en cuenta también el entorno en donde se forjó y se generó este líder. Cuando tengas la posibilidad, mirala, Teo, porque está buena, está buena. Sí, sí, Bueno, la quería ver. pasamos sí a la próxima pantalla. ¿Mm? Bueno, dentro de lo que uno puede entender, cliquea si sale la imagen, Néstor. Dentro de lo que uno puede entender, esto de lo que es el liderazgo está dentro de lo que se consideran teorías administrativas. ¿Tá? Y esto nos remonta precisamente a los inicios de lo que fue la administración. ¿Se acuerdan? Fayol, Taylor, con determinadas características. Cada uno, si bien apunta a la producción, lo hacen desde diferente óptica de cómo llegar a ese proceso. Bueno, a partir de esas teorías administrativas, en donde se podía encontrar la teoría del comportamiento organizacional, la teoría del desarrollo de esa organización, estaba también la teoría de las relaciones humanas. Y esta teoría de las relaciones humanas precisamente contemplaba la función de liderazgo. ¿Qué era esto del liderazgo? Pasamos a la próxima. Como podemos ver, en esta teoría del liderazgo aparecen un poquito después de estas teorías de Taylor y Fayol. ¿Por qué? Si uno hace más o menos un análisis de cómo fue evolucionando la organización dentro de las empresas, uno ve que, bueno, apareció este muchacho Taylor, que daba una visión
¿no?, de lo que era la organización y que tenía que ser todo más o menos de una manera esquemática, ¿no? Esquemática, esquemática, esquemática. Fallot también, digamos que acompañó esta teoría, pero le daba también preeminencia a otras cuestiones relacionadas a la organización. Hasta que aparece una persona, como es Elton Mayo, y Elton Mayo es el que pone dentro de lo que es la administración en general esta teoría de las relaciones humanas. ¿Y por qué pone esta teoría de las relaciones humanas? Porque evidentemente, digamos, si bien una empresa o una organización trabaja o actúa o hace un proceso porque el objetivo es un producto final, tenemos que entender que dentro de todo ese proceso, dentro de toda esa modificación de las materias primas para llegar a un producto final o para la elaboración de un servicio, se requiere de alguien que ejecute. Y ese alguien que ejecute precisamente son las personas. Personas que al comienzo de estas teorías administrativas no fue muy tenida en cuenta, era como que era una obviedad que alguien lo tenía que hacer. Pero el problema estaba en que en esa obviedad se perdía precisamente qué hacemos con las personas. Este pensamiento o esta manera de ver la administración hizo que precisamente Elton Mayo generara estas teorías de las relaciones humanas. Y como podemos ver en este esquema, hay una serie de punteos en donde fundamenta él o en qué se basa precisamente para generar esta teoría de las relaciones humanas. Entonces, básicamente estudia a la organización como un grupo de personas, que de hecho, digamos, más allá de que la organización tiene una estructura, más allá que tiene un formato, digamos que es un grupo de personas, ¿tá? Y al ser un grupo de personas hace énfasis en las personas. Ahora, la pregunta que surge en función de eso es, ¿de qué manera yo puedo hacer, no digo que fusionar a la persona con el proceso, pero de qué manera yo puedo hacer que las personas formen parte de ese proceso, pero a la vez, tenerla como un referente apartado del proceso? No sé si me entienden. Lo que quiero decir es, la persona humana forma parte del proceso, ¿está bien? Pero también tenerla como un ente aparte de ese proceso. ¿Por qué digo un ente aparte de ese proceso? Porque en este caso, este buen muchacho Mayo, para idear esta cuestión de la teoría de las relaciones humanas, se inspira en la psicología. Y entonces acá es donde yo digo esto de tenerlo separado del proceso. ¿Por qué? Porque previamente, uno tiene que entender, comprender, saber de esa persona, interiorizarse de esa persona, para tratar de incorporarla precisamente a ese proceso de trabajo. ¿Se entiende? Ya no es una pieza más del proceso como las antiguas teorías entendían todo el proceso de producción. No es una pieza más, sino que dentro de la estructura uno puede pensar que es una pieza, pero también es una persona que tiene sus vivencias. Por ende, este muchacho Mayo trató precisamente de focalizar en la persona humana qué es lo que pasa dentro de la organización. Y a partir de ahí, de esta teoría de las relaciones humanas, Mayo consideró que, bueno, se le podía delegar plena autoridad a las personas por una cuestión de confianza o de capacidad. Recuerdan que antes la autoridad era el jefe y de ahí bajaba línea para todo el mundo, ¿no? Y había que responder a lo que decía el jefe.
nadie tenía opinión ni nada. Bueno, con esta teoría de las relaciones humanas, digamos que esa autoridad, si bien la sigue manteniendo el jefe, se puede delegar. Y se delega en función de la capacidad y de la responsabilidad que puede tener esta persona. Otro punto también que Mayo puso en evidencia como para generar esta teoría es la autonomía del trabajador. A ver, cuando uno habla de autonomía del trabajador, digamos que está un poco contemplado esto que el trabajador es un ser autónomo. Si bien forma parte de la organización, forma parte, digamos, de la estructura, está encuadrado dentro de los límites de la organización, eso no hace que pierda su capacidad de autonomía como persona. Y esto de la autonomía tiene que ver precisamente con situaciones propias e inherentes del ser humano, que tiene que ver con demostrar emociones, a veces sentirse, no sé, no predispuesto para determinada tarea, que tenga esta capacidad también de reaccionar ante algunas situaciones del trabajo que por ahí no le resultan cómodas. En ese sentido, planteado esto de la autonomía. Y con esto de la autonomía, uno puede también pensar que esto genera un proceso de confianza y apertura. Muy importante en esta situación el tema de la confianza y la apertura, porque para mantener una estructura en donde las relaciones humanas estén bien canalizadas, la confianza es un elemento muy importante. Y tiene que ver precisamente en cómo se cuadran, cómo se interrelacionan, qué redes van formando precisamente los empleados entre sí, que va generando a través, motivando la confianza, es como que se retroalimenta, y eso es lo que forma la dinámica del grupo, cómo se maneja y cómo se mueve ese grupo. Realmente interesante lo que plantea Mayo, porque evidentemente, como dije al principio, se aleja bastante de las otras teorías de la administración, que si bien, digamos, en esencia se siguen manteniendo, esto de la estructura, que tienen que seguir un lineamiento, tienen que seguir determinado orden, tienen que mantener ciertas actitudes administrativas según el lugar donde se encuentren, no deja de lado la situación o el rol del ser humano, ¿tá? Que es lo que hoy se puede vivenciar en la inmensa mayoría de los trabajos, ¿tá? Si bien uno sigue haciendo lo que le dicen, si bien uno sigue actuando en relación a las normativas de la empresa, hoy uno como persona tiene también otros aditamentos, tiene otras injerencias que por ahí en aquellas épocas no las tenía, ¿no? No las tenía. Hoy por hoy, si uno está trabajando y por ahí se le ocurre que en su trabajo puede hacer algo para mejorar o ser más eficiente, y es escuchado por su superior. Porque si todo lleva a favor de, bueno, es muy probable que sea escuchado y es muy probable que hasta incluso se modifique o se cambie un proceso que se venía realizando por imitación, que se iba trasladando por herencia, digamos, y que un personal le encontró la vuelta para hacerlo más eficiente y a partir de eso se modifica. ¿Está bien? Cosa que en otros momentos, o sea, nada, no tenía derecho a opinión. O sea, tenía que hacer las cosas como se les decían y así eran, salgan derechas, torcidas, salgan como salgan, pero bueno, tenían que hacerlo en ese sentido. Hago una Y pregunta, dentro profe, de... cuando habla de la delegación plena de autoridad, ¿se refiere a la departamentalización? ¿Cómo salía? Uf. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? La departamentalización precisamente es un proceso de delegación. Es decir, si yo soy gerente, bueno, puedo generar un área, o departamentalizo la actividad y en vez de ser yo el que aglutino todas las áreas, lo divido en áreas o departamentos y a cada departamento le agrego o un jefe o un subgerente,
que va a responder a lo que yo digo, pero bueno, ellos van a ser responsables directos del proceso de esa área, van a responder a mi requisitoria, digamos. Yo le bajo la línea de cómo más o menos tienen que ser los procesos y qué es lo que quiero como objetivo, y bueno, ellos van a trabajar. Después se pedirá el rendimiento, en las famosas reuniones que se suelen haber en las empresas, que hay reuniones quincenales o mensuales en donde se reúne el directorio, se reúne el grupo de trabajo y hacen su evaluación para ver cómo van yendo, qué dificultades se encuentran, si los procesos fueron buenos o no, que eso es muy común hoy encontrar. Y eso tiene que ver precisamente con estos cambios que hubieron en función de cómo el ser humano hoy se inserta en una organización. Y como vos bien decías, la delegación de la responsabilidad tiene que ver con eso, para que no quede todo alineado en una sola persona. Hay un refrán que dice que el que mucho abarca poco aprieta, y es real. Uno puede ser un fenómeno, saber de todo, pero bueno, si uno encuentra en quién delegar la responsabilidad y la confianza de la actividad, y bueno, es mucho mejor porque se desliga, es decir, desligarse, deja la responsabilidad, ahí yo cometí el error de decir desligarse, en realidad yo como jefe no me puedo desligar, pues yo tengo que seguir supervisando de que la tarea se vaya haciendo en tiempo y forma. Lo que pasa es que yo no soy el que, digamos, el ejecutante directo de esa actividad. ¿Está bien? Por eso, sí, Es que lo que pasa es que cada uno en una empresa tiene un objetivo de cumplir algo, de cumplir un trabajo. Entonces no puede ser uno mismo el trabajo de todos. Cada uno tiene su trabajo y su objetivo y hace lo que tiene que hacer. bueno, un poco es eso, un poco es eso. Hoy por hoy las empresas tienen esa manera de funcionar. Hay un objetivo general que le dicen, que es el objetivo al que apuntan todos. Y después están los objetivos específicos, que cada área tiene su objetivo específico que apunta a ese objetivo general. Hoy por hoy más o menos se distribuye así. Y bueno, para lograr esos objetivos a veces está esto de la manera de desligarse o por lo menos la responsabilidad dársela a otro para que siga cumpliendo con esos objetivos específicos. Y como yo decía recién, no es desligarse, no es desligarse, porque desligarse es ya no me importa, hace tu trabajo. No, 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 no. Yo no soy el factor ejecutor, sino que le doy la responsabilidad para que otro ejecute, pero sigue bajo mi supervisión y control. A eso apunta esto cuando uno las responsabilidades las va delegando. Profe, Delegar, sí, profe, ¿qué tal? Bueno, quería acotar un poquito más a este tema de liderazgo en sí, cuanto al jefe. Yo pienso que el jefe tiene que ser una persona totalmente capacitada en todo el ámbito, prepararse todo para ver al personal, para manejar un personal sí, psicológico, motivador, sobre todo ver las necesidades que necesita la persona, porque fíjate que si vos tenés 100 personas a tu cargo, y mientras más personas tienes, más problemas hay, me refiero a eso. Entonces uno tiene que tener la capacidad, sobre todo, de delegar la confianza. Dentro de la confianza que tú brindas a la persona para delegar autoridad, existe la responsabilidad. La responsabilidad es saber manejar al personal y cumplir los objetivos, tanto psicológico como laboral y personal. Yo pienso que nosotros como personas tenemos bastantes necesidades y vivimos de eso psicológicamente, industrialmente, socialmente, dependemos bastante de eso. Y, y nosotros nos podemos así de tal manera autorrealizar, desempeñar.
Me parece que dentro de una sociedad industrial o a la vez a través de laboralmente, cada uno tiene un potencial de una capacidad de poder demostrar y lo que vale, lo que en realidad puede hacer. Todos tenemos capacidades, todos tenemos un potencial, pero es importante saber manejarlo, me imagino yo. Sí, o sea, a ver, hay algunos conceptos que más o menos también lo vamos a ir viendo mientras pasan las imágenes, pero un poco a lo que vos dijiste, habría que hacer diferenciaciones, ¿no? Una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder. El líder no necesariamente es un jefe. Se considera que sería bueno que el jefe sea un líder también. Lo que pasa es que a veces los jefes están porque los pusieron y no por capacidad. Entonces ahí es donde se producen algunas situaciones de conflicto entre el grupo, ¿no? Es el famoso ese jefe que cae como paracaídas, ¿no? Y que todos lo miran de costado y dicen, ¿y este de dónde salió? ¿Quién lo registra? Y bueno, esa es una tarea que tiene que la persona, si tiene capacidad de líder, tiene que empezar a manejar. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la empresa esta de concesionaria, la primera vez fui a parar, o sea, de no manejar grupos, de estar trabajando de administrativo, de repente me ponen al frente de la cocina de un hospital, el hospital ferroviario en aquella época, que tenía más de 1.200 febres por día. O sea que de golpe me encontré al mando de casi 60 personas. O sea, hoy estaba en una oficina con papeles, trabajando y cumpliendo las órdenes de mi jefe, y al otro día estaba yo de jefe a cargo de 60 personas. Y uno dice, ¿y cómo hace acá? Y bueno, a ver, hay que tener un poco una visión, ¿no? Saber observar bien. Y en ese caso particular, lo primero que yo me planteé es ver, a ver, quiénes son los líderes, porque evidentemente en un grupo de trabajo siempre hay un líder. Y bueno, y empezar a trabajar con esos líderes. Yo desde un lugar en el cual venía a aportar. Yo no ponía, digamos, el valor de jefe porque ya estaba puesto. Yo no me tenía que hacer el jefe porque me pusieron de jefe. ¿Se entienden? Entonces lo mío era venir a aportar, buscar soluciones y cumplir el rol de jefe cuando correspondía. ¿Se entiende? Es decir, no es que yo llegué, me senté y empecé a decir, a ver vos, venid para acá, a ver vos, venid para acá, a partir de ahora el jefe soy yo y acá se dice, no, porque así no iba a funcionar, así no iba a funcionar, ¿está? Fue contrario, al revés. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Ah, qué bueno, vengo a trabajar con ustedes, y bueno, y así con el tiempo se fue generando esa confianza, tanto en mí como yo en el grupo, y bueno, hasta que llegó un punto en que el grupo, digamos, me aceptó como jefe, no como líder, como jefe, porque los líderes ya estaban impuestos. Pero bueno, a través de ese trabajo se logró esa empatía en el grupo, incluso con los líderes, lo que permitió que más o menos la actividad y el trabajo no sufriera precisamente altibajos en la producción, que siempre siguiera dentro de un estándar. Por eso es importante primero conocer a dónde voy, con quién voy y qué es lo que tengo que hacer. Porque, a ver, hay grupos que son más fáciles, otros que no son tantos, y bueno, yo estoy hablando de un grupo como personal de gastronomía, que son grupos bastante complicados, porque tienen otros pensamientos. Por lo menos estoy hablando de mi época. Hoy por hoy cambió bastante porque la capacitación que tienen en gastronomía, gracias a las tecnicaturas, les van abriendo la mente, les van abriendo la cabeza, entonces tienen otra predisposición. Pero en la época que yo estaba, evidentemente ahí era el que más pesaba, y el jefe de cocina era el que tenía la cuchilla más grande. ¿Se entiende cuando se dice, no? Que agarraba la cuchilla y la golpeaba, tac, 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 acá el que mando soy yo, y ojo con lo que hace, ¿no? Y bueno,
uno tenía que luchar contra eso hasta lograr, digamos, esta empatía, y que el grupo lo acepte, y bueno, y a partir de ahí cumplir el rol. Ellos sabían que yo era el jefe. Entonces yo les planteaba, les digo, muchachos, hagan las cosas como tienen que hacer, no me compliquen la vida a mí, porque si no, yo tengo que actuar, tengo que hacerlo, tengo que. Yo siempre les decía, por ejemplo, cuando llegaba el momento de cobro y se quedaban sin plata, y se me empezaban a quejar, mirá, que no, me decían, mirá, Gustavo, los muchachos no tienen plata, así que no puede ser, esta cuestión así no va, porque si no nosotros después no largamos el servicio y va a ser problema para todos. Y me decían, porque esta empresa siempre es lo mismo. Y yo les decía, mira, el tema es muy sencillo. Desde el momento que vos llegás y marcás la tarjeta, estás aceptando las condiciones de la empresa. Si no estás conforme, si no marques, te pones el diario abajo del brazo y vas a buscar trabajo, y punto. Y se terminó todo. Pero si vos me fichás, estás aceptando lo que es. Por ende, listo. Y esperá. Llegará cuando tenga que llegar. Sí, está bien, tiene razón, pero así no se puede. Y bueno, hermano, es así, es así. Si no estás conforme con las condiciones, y bueno, buscate otro trabajo. No compliques la vida acá. Entonces, de esa manera, con ese tipo de diálogos, más o menos se iban generando estos recursos de empatía y que, bueno, permitían trabajar en ese ámbito que era bastante complicado. Esto un poco trayendo a colación esto de esta teoría de las relaciones humanas, lo importante que es el tema de las relaciones humanas. Sí. Yo quería hacer un comentario, si usted me lo permite, en relación a lo que está comentando. Yo quería contar mi experiencia también en relación al jefe y a los empleados. Yo hace muchos años también trabajaba en un museo y tuvimos un jefe que cayó, una jefa en realidad, que cayó tipo paracaídas también. Pero esta persona tuvo la suficiente humildad como para reunirnos a todos, que éramos bastantes los empleados, y decirnos que ella no sabía absolutamente nada del trabajo, que no entendía nada, pero que nos dejaba a nosotros la responsabilidad para realizarlo y que ella sería el nexo entre nosotros, los que estábamos trabajando, y el jefe superior. Y bueno, nos dejó la responsabilidad, no nos daba, digamos que ella estaba sentada todos los días en la dirección, nosotros los empleados, cada uno de nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, hacíamos la tarea, y después ella firmaba de acuerdo a lo que nosotros le presentábamos. Y la verdad que se generó un ambiente de trabajo muy satisfactorio también, porque teníamos confianza y ella tenía confianza en nosotros, que el trabajo tenía que salir y de hecho salía el trabajo. Bueno, Ana, en ese sentido, digamos que es un poco lo que yo decía, ¿no? Es de generar esa empatía, como para que la actividad salga como tiene que salir. Lo que pasa es que a veces es un riesgo, no para el empleado, sino precisamente para el jefe. ¿Por qué? Porque de repente dejar, no digo laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, pero dejar que la actividad se siga realizando, digamos, de una manera automática, ¿no? Por inercia, ya se venía haciendo, bueno, siguen haciéndolo. Digamos que tuvo suerte esta jefa porque encontró un grupo de empleados realmente muy predispuestos y con un criterio realmente noble de seguir haciendo su trabajo. Porque tranquilamente con esa postura podría generar en el grupo una situación de disgusto e incluso, no sé, generar una protesta masiva en función de la jefa o de esta persona, porque evidentemente no cumplía el rol que tenía que cumplir. ¿Se entiende, no? Por eso a veces es muy difícil qué postura. Yo en lugar de ella, por ejemplo, no hubiera dicho que no conozco nada. Porque el decir no conozco nada ya me pone en un escalón por debajo de a quienes yo le tengo que decir las cosas, como jefe.
En este caso particular tuvo esa suerte, ¿no? Que el grupo reaccionó bien, pero bueno, yo me hubiera reservado esa opinión de que no sé nada. Yo hubiera empezado a observar e ir aprendiendo junto con el entorno. Y alguna cosa que no comprendía, preguntarla puntualmente. Porque en la imagen, en la psicología del empleado, si a mí me ponen un jefe, es porque está por encima mío. Y si está por encima mío, no está solamente desde lo laboral, sino también desde lo intelectual. Claro, claro. Entonces, se supone que tiene que saber por lo menos un poco más de lo habitual. La temática, aunque sea. Porque uno cambia de trabajo y bueno, evidentemente cambian algunos aspectos, pero por lo menos la esencia del trabajo, conocerlo. Hacer esa especie de sincericidio, ¿no? De que yo no sé nada de esto, así que bueno, vamos a trabajar juntos. O sea, lo que quiso decir, gente, ustedes hagan, no me compliquen la vida, punto, se terminó. Sí, pero salió bien el trabajo. Está bien, perfecto, perfecto, porque sucede eso, sucede eso. Sucede eso. Hay grupos que son más contenedores que otros. Hay grupos que no son grupos que tienden a hacer complot, ¿no? Que aceptan y saben que hay una persona superior y que, bueno, ante cualquier instancia que exceda al grupo tienen el referente, que sería el jefe, que en ese caso sería el que tendría que solucionar esa situación. ¿Está bien? Pero como hay grupos así, contenedores, hay otros grupos que son más expulsivos, que no soportan ese tipo de actitud, porque se supone que si me van a poner un referente, tiene que estar por encima de la media de lo que es el grupo, si no, no nos sirve. O sea, ¿qué puede llegar a defender una persona que no sabe el trabajo? ¿Con qué inquietud podemos ir nosotros a plantearle como grupo a una persona que no tiene la más pálida idea? Por eso son los riesgos que se hacen precisamente en estas situaciones de las relaciones con el grupo en los ámbitos de trabajo. ¿Está? Sí, sí. Por eso, esta cuestión del jefe a veces va a contrapelo de lo que es el líder. Porque el líder precisamente es la persona que puede influir en el comportamiento de los otros y que tiene determinadas características por encima del resto. Vamos a la próxima placa. Imagen de líder, o sea, lo conocen, ¿no? El muchacho este, que está ahí. ¿Qué les parece? ¿Es líder o no es líder? Sí, profe. ¿Es líder o no es líder? Sí. Dentro de un campo de fútbol, sí, me presento. Sí. Hola, soy Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Era un líder, pero un Sí, líder de Barranco. controvertido, un líder polémico, diría yo. A ver, convengamos esto. Uno cuando habla de líder lo ve dentro de un contexto. Claro. O sea, es líder en determinada situación, ¿no? ¿Por qué? Y porque domina, maneja por temperamento. Maradona era una persona que tenía temperamento. Y en realidad el liderazgo donde mejor lo ejercía era precisamente dentro del equipo de fútbol, Yo ¿no? diría que es más referente, ¿no, profe? Porque en el equipo del 86 el Y que el líder era líder es un Bilardo. referente. Sin Y que el Bilardo no líder es un hubiéramos sido referente. campeones. Por ejemplo, pero bueno, el líder es un referente, ¿está bien? Lo que pasa es que, bueno, la imagen de líder a veces se trasvasa a otros ámbitos según la capacidad de la persona. Digamos que Maradona es un líder muy particular, ¿está? Porque generó en el inconsciente colectivo de la gente como una persona que pudo atravesar determinadas líneas que el común de la gente nunca podrá atravesar. No dije que puede, podrá. Y este muchachito las atravesó, ¿no? Con su desparpajo, con su vehemencia, con su dedo acusador. Y bueno, eso generó precisamente esta imagen de que Maradona todo lo puede. Por algo le pusieron el mote de Dios, ¿no?
que todo lo puede. Porque, bueno, él, a través de su manera de ser, de su personalidad, pudo influir en el comportamiento del resto de las personas e hicieron que Maradona sea un referente ya después por fuera de la cancha. Y a ver, hay mucha gente que, no digo que lo odia, pero evidentemente lo tiene en el otro lado, en la vereda de enfrente de lo que puede ser un referente de determinadas conductas, que de hecho es real, ¿no? Que de hecho es real. Pero más allá de eso, hasta en la negativa, Maradona tiene esta posibilidad también de aglutinar gente, ¿se entiende? Pero bueno, esto es un caso particular, en el caso de Maradona. Pero bueno, tenemos que ver también que dentro de lo que son los líderes están estos rasgos de personalidad que según la personalidad que tengan, bueno, será esa característica de liderazgo. Vamos a la próxima placa. No sé si la conocen, Margaret Thatcher. Por ahí Sí, los más sí, la jóvenes. conozco. Bueno, Margaret Fue la Thatcher es primera la que se ministra, conoció como la la dama de primera hierro, ministra de Inglaterra ¿no? cuando fue lo de la guerra, ¿no, profe? Exactamente, la primera ministra de Inglaterra cuando fue la Guerra de las Malvinas, conocida como la Dama de Hierro. Fue la persona que dijo, si el buque, el barco General Belgrano, llega a las islas, perdemos la guerra. Húndanlo. Y le dijeron, pero mire que está por fuera del área de exclusión, o sea, está en aguas internacionales, no me importa, húndanlo. Y bueno, tomó una determinación, ¿está bien? Consideramos que Margaret Thatcher en ese caso tiene un perfil autocrático, donde fija las directivas y las acciones se cumplen a rajatabla y son determinadas por ella y no, es decir, el fracaso o no es de ella, no involucra a nadie, ¿está bien? Este es el rasgo Para de mí, aquellos profe, líderes ella es autocráticos. jefa, no Sí. líder. ¿Cómo? Que para mí ella es jefa, no líder. Es que ella en realidad fue una líder. Dentro de lo que fue el contexto de aquella época, ella fue líder, por sus características. Y no solo dentro de lo que fue el Reino Unido, sino también dentro de lo que fue la Comunidad Económica Europea. Convengamos que ella tuvo sus detractores, porque consideraban que lo que hacía no correspondía, pero sin embargo ella mantuvo su posición y bueno, llevó a lo que llevó a Inglaterra a ganar una guerra que estaba bastante complicada. Si hubiera sido tal vez más reflexiva, si no fuera tan autocrática en su estilo de liderazgo, por ahí la situación hubiera sido diferente. Entonces, hoy por hoy la historia la juzga como una líder, más allá de sus características, porque también podemos poner en este mismo perfil a Hitler, y nadie puede decir que Hitler no fue un líder. Nefasto, todo lo que vos quieras. Lo peor que puede haber tenido ser humano, todo lo que vos quieras, pero no puede ser un líder. Líder negativo, un líder que destruyó, un líder que bueno, pero se posicionó dentro de un rasgo de liderazgo como es el autocrático. ¿Entiende? Vamos a la próxima. La próxima plaquita se quedó ahí. Este no aparece. Bueno, hasta que aparezca yo les voy hablando de más o menos la próxima referencia. Así como tenemos un líder autocrático, tenemos un líder o los líderes democráticos. ¿Está bien? En este caso particular, ahí apareció, ¿lo conocen a este muchacho? Sí, Gandhi.
Exactamente, Mahatma Gandhi. Él fue una persona que luchó mucho por la independencia de la India, cuando estaba bajo tutela de Inglaterra, precisamente. Y esta persona, evidentemente, movilizó muchísima gente, y siempre teniendo como eje la paz, ¿no? Es decir, generando una revolución de las personas, pero siempre dentro de los parámetros de lo que implicaba una actitud pacífica, ¿está bien? Y así con ese discurso, con esa manera de ser, con esa manera sencilla, fue aglutinando gente hasta llegar a una revolución masiva tan grande, bueno, que desembocó después en que Inglaterra declare la independencia o la India se independice precisamente de la geopolítica inglesa en ese sentido. Y en este caso particular, estos líderes democráticos, las características que más manejan es que son objetivos, y generalmente todas sus actitudes se dirigen hacia los hechos, hacia lo que va produciendo, ¿sí? Es decir, lo que va pregonando va generando hechos, y todos esos hechos siempre apuntan a ese objetivo que se planteó primeramente. Es como que el democrático estimula, apoya al grupo y a su vez recibe del grupo ese apoyo y ese estímulo. Cuando hay una necesidad urgente del grupo, viene precisamente este líder y es el vocero de la necesidad del grupo. ¿Se entiende? Es decir, en el caso particular de la India, cuando la India manifestaba, o los grupos, o el pueblo hindú manifestaba esta necesidad urgente de desligarse de Inglaterra y de tratar de mantener sus propios destinos, de su propia cultura, para no perderse en otra manera de pensar, bueno, todo este reclamo popular, si se quiere, fue concentrado y centralizado a Mahatma Gandhi, que fue precisamente el vocero de esa necesidad del grupo. Bueno, esta es la característica de un líder democrático, que dista mucho del otro, ¿no? Del otro que dice, yo hago, digo, y lo gané yo o perdí yo, listo, acá no interviene más nadie, ¿está bien? Es completamente diferente, pero no por eso dejan de ser líderes dentro de ese esquema, ¿está bien? Pasamos al próximo. Bueno, me costó buscar una imagen, pero me pareció que esta imagen refleja bien a esto del líder liberal. ¿Por qué digo esto? Porque Macri, cuando, digamos, ganó la presidencia, esta es una opinión personal, ojo, digamos que en determinado momento, como una persona que de una raigambre tan empresaria, digamos que se encontró con que tenía que precisamente administrar un gobierno. Y administrar un gobierno dista mucho de administrar una empresa, ¿está bien? Y me parece que él intentó hacer una especie de unión, ¿no? En lo que es empresa o gobierno, y ahí fue donde por ahí perdió un poco de esta capacidad de gobernar. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que cuando Macri inició su gobierno, una de las cosas que quiso hacer, de hecho hizo, fue reestructurar el Estado. Y empezó a sacar ministerios, formó secretarías, bueno, digamos, fue armando su organigrama, si se quiere, ¿no? Y cada uno de esos organigramas tenía un responsable.
precisamente esa es la característica de un líder liberal. Deja libertad completa al grupo en las directivas. ¿Ah? Y en las acciones, o sea, en lo que hace cada grupo, tiene una participación mínima, limitada. Digamos que si bien hay una bajada de línea, si bien hay una bajada de línea, cada grupo prácticamente trabaja de manera independiente. Y en el caso particular, solamente si hay el líder liberal, si hay alguna necesidad, bueno, se lo consulta y en función de eso va respondiendo. Pero es como que deja el accionar de la organización a estos grupos que tienen que responder precisamente con su actividad. Digamos, si yo soy un líder liberal y soy por ahí, me considero dueño de la empresa, o sea, soy dueño de la empresa y me considero un líder liberal, por ahí agarro y digo, departamentalizo la empresa y a cada uno le doy la función que corresponda, y bueno, que trabajen. Yo no me meto, yo no hago resultados. Y bueno, evidentemente esa es la postura que tiene este líder liberal. Y yo elegí la imagen de Macri porque lo quise comparar con el gesto. Acá él está teniendo un gesto como queriendo recomponer una autoridad que nunca tuvo, que no supo y que no representa. Da esa sensación como si fuera del líder autocrático, ¿no? Que yo digo esto y Macri no es eso. Macri es completamente otra cosa. Y de esa manera, evidentemente, se fue desgranando esa capacidad, esa gobernabilidad, hasta llegar, bueno, a tener que dejar el gobierno después de las elecciones. Yo no sé si era bueno, yo no sé si era malo, no lo sé, la verdad no lo sé. Profesor, Sí, Ana. Una consulta. En relación a este caso, ¿no? Si cada departamento tiene, como usted dice, ¿no? Que tiene cada uno una autonomía y cada departamento hace lo que cree que tiene que hacer. No debería haber un objetivo común, un esquema de trabajo, porque si no cada uno hace lo que quiere. Es que en realidad, en los líderes liberales, hoy por hoy, digamos, dentro de lo que es el liderazgo liberal y en una organización que sucede en Google o en las grandes empresas de informática, en donde el aglutinante es el objetivo. Entonces, a partir de ahí, cada cual es responsable de cumplir con el objetivo. Maneja su tiempo, su forma, sus maneras, ¿está? Pero todos van en pos del objetivo. Sí, se corre ese riesgo, ¿no? De que se desmadre todo. Pero bueno, ustedes tienen que pensar que en esas empresas, cuando uno se va corriendo, o sea, si se va corriendo del objetivo, deja de pertenecer a la empresa. Deja de pertenecer a la empresa. Porque focalizan mucho en eso. En las empresas de desarrollo, hoy por hoy, en donde lo intelectual, el pensamiento, la creatividad es lo más importante, digamos que las formalidades, mucho no le interesa. A mí me interesa que vos estés 100% abocado al proyecto, al objetivo. ¿Está bien? No me importa si venís vestido como se te antoja, no me importa si de repente estás trabajando y descansás un rato, te vas a dar la vuelta a manzana, volvés, no me importa. Si eso a vos te hace bien. A mi gusto, opinión personal también, parece muy interesante. Pasa que también depende de quién lo aplica. Por ejemplo, como usted dijo, en todo lo que son las empresas de Silicon Valley en California, está aplicado en un modelo americano, digamos, que se ejecuta muy bien, que de hecho lo tiene como bandera también a Steve Jobs, que es un gran trabajo, bueno, a Bill Gates ahora, y fueron jefes que, digamos, de una manera liberal lograron como, digamos, de alguna manera como amenizar, como dar paz a todas las empresas y hacerlas también crecer a un éxito, digamos,
arrollador, que de hecho puso a Estados Unidos y le dio a Estados Unidos esa supremacía también en el campo tecnológico y bueno, y a California, ¿no? Puntualmente. Es que en realidad esa fue la premisa, ¿no? La premisa de estas empresas, porque ya les digo. Sí, Fede. ¿Querías decir algo? No. Sí. Esa empresa está... Se fue. Bueno, como decías vos, Teo, precisamente esas empresas, el objetivo era el desarrollo. Entonces, toda la formalidad de las empresas comunes, digamos, o lo que marcaba en aquella época lo que era el ideal de empresa, en estas empresas evidentemente no era interés, porque si va de corbata o va de remera, a mí no me suma ni me agrega nada a tu capacidad, porque yo lo que necesito es tu capacidad. Y si para vos desarrollar tu capacidad, de remera, sí, Fede, decime. Esas empresas están basadas en la responsabilidad individual de los empleados. Y sí, básicamente sí. Es decir, hay una responsabilidad implícita y que es el empleado. Cuando uno tiene o ejecuta este tipo de liderazgo liberal, le está dando toda la responsabilidad y todo el laissez-faire, como dicen, dejar hacer, a sus empleados. ¿Está bien? Eso no quita de que no haya control, porque uno piensa que eso es no haber control y que sea todo descontrolado. No, porque vos llevás el control del desarrollo. Si a vos el desarrollo, o sea, si vos los informes periódicos te va marcando que el desarrollo se va realizando en los pasos establecidos, bueno, vamos, sigamos, ¿no? Sigamos. Ahora, cuando vos ves un área que empieza a flaquear, y bueno, llamás a los responsables que están trabajando en ese área y le decís, che, muchachos, a ver qué pasa acá. Yo tengo todo en tiempo y forma del resto de las áreas y ustedes están atrasados en el proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Se entiende? Entonces, Igualmente, profe, hoy en día me parece que se aplica más el modelo liberal en todo lo que es en la política actual, digamos, internacional. O sea, Europa, que digamos hoy en día es el continente de referencia, aplica en muchos casos el continente liberal. Bueno, es el ejemplo también de Australia, Nueva Zelanda, países que han crecido, que se han dado a conocer gracias a ese modelo liberal. Noruega también, Suecia. Es una tendencia. Es una tendencia de que las organizaciones empiecen a ser más liberales en cuanto a la estructura, o por lo menos el objetivo que tienen. Por ahí hay otras empresas que, por su objetivo, no pueden ser liberales, por más que quieran, ¿no? Según lo que tengan que hacer. Pero bueno, hay una tendencia en donde esto de administrar los recursos humanos, ¿no? Están teniendo cada vez más cabida. Porque bueno, se dieron cuenta que en definitiva el ser humano, la persona, es la que produce. Y si la persona no está bien, no está conforme, no está contenta, el resultado siempre no es el esperado. ¿Está bien? Por más que muchas personas trabajan a disgusto, pero le ponen empuje porque, bueno, tienen que ganar su sueldo, uno sabe que esa persona, si estuviera contento, produciría más. Produciría más. Claro, y además a la primera de cambio se va a ir, o sea, es como esa típica frase, estoy esperando al momento, básicamente lo mismo que ya lo esperé, sería la respuesta. Exactamente, tal cual, es así. Pasamos a la otra placa. Y hay otro líder que se llama burocrático. No sé si reconocen esta placa. Acá yo puse la imagen de Los Intocables con Elliot Ness. Elliot Ness es el que está remarcado. ¿Tá? Esta era una serie que se daba en la época del 60, 70. Después, en los 80, creo que salió la película de Los Intocables. Y un poco era para marcar esto del líder burocrático. El líder burocrático se rige pura y exclusivamente por el reglamento de la organización.
Es decir, no se mueve ni un centímetro de lo que corresponde hacer. Y uno ahí entra a decir, y bueno, y está bien en lo que corresponde. A ver, vuelvo al principio, ¿no? Estamos trabajando con personas. Y convengamos que tener un líder burocrático, que cumple a rajatabla el reglamento de la organización, por el solo hecho de ser humano, a veces se puede correr un poco de esa norma o de ese reglamento. Y eso puede ser observado por el grupo, lo que genera precisamente a veces desconcierto e incluso llegar a desorganizar al grupo. ¿Está bien? ¿Por qué? Es como la famosa frase que dicen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Bueno, esa frase genera cierto desconcierto y desorganización en el grupo, porque al final el grupo no sabe qué hacer. ¿Hago lo que hace el líder o hago lo que dice el líder? ¿Por qué el líder dice Claro, es esto y hace demasiado lo otro? teórico. Exactamente. Entonces, el líder burocrático, digamos, es un líder que hoy por hoy no es común en las empresas, salvo en algunas empresas de seguridad. Por eso puse justamente el IONES. Hablo de seguridad en el sentido de protección, ¿no? En donde no se pueden correr un milímetro del objetivo que están resguardando. Una Porque si se comisaría, corre- profe, ¿qué tipo de líder tendría el comisario? ¿Qué sería un líder burocrático? Y bueno, ponele que podría ser un líder burocrático. Claro, Lo que pasa que hoy pasa en es día que también ya puede ser liberal, como dice usted, hay tanta tendencia ya que hasta afecta en el modo, cambió pero el modo tanto liberal, ese. claro, pero el modo liberal precisamente no es el que correspondería, pero ni por las tapas. Vos imaginate un comisario liberal, ¿no? Que le viene, el sargento le viene en ojota, el otro no tiene el arma reglamentaria. Y en ese caso particular, bueno, tiene que ser burocrático, sí o sí. Claro. Lo que pasa que el ejemplo que vos utilizaste precisamente genera desconcierto, porque los comisarios bajan la línea de lo que corresponde a la institución, pero ellos muchas veces no hacen lo que corresponde a la institución. Entonces, genera ese Claro, desconcierto, y que a veces sí, por eso lleva, podría ser burocrático tranquilamente. ¿se entiende? Y eso llevaría a veces que incluso los propios subalternos, ellos sí están afiliados a la normativa burocrática de la institución policial, y ellos no se corren, y ven que el líder burocrático, el comisario, en este caso, tiende a correrse. ¿Se entiende? Profesor, Por eso, ¿sí? Decime, Ana. dentro de ese ejemplo burocrático, y lo que dijo Teo, ¿no? En relación a lo que dijo Teo, Sí. ¿las Fuerzas Armadas sería un régimen burocrático? En Los realidad, militares, por ejemplo. sí, en realidad sí es un régimen burocrático porque se basa en pautas, normas y sobre todo y son rígidas. ¿Está bien? Lo que pasa es que uno tiene que interpretar lo siguiente. El liderazgo es algo que surge en los grupos. Dentro de, por ejemplo, el ejército, que es vertical, ¿no? Burocrático, eso no implica que de repente dentro de determinada grupo haya algún líder que tenga otras características y que no sea burocrático. Por ahí es democrático, pero para ese grupo, no para la institución. Claro, eso le iba a No para preguntar la yo. institución, sí para el grupo. ¿Se entiende? La persona, o sea, ese líder sigue estando alineado a lo que son las pautas y las normas de la institución, pero en el grupo actúa como un líder democrático, ¿no? Que escucha, trata de ver, de solucionar lo que pasa en el grupo, trata de ser intermediario entre las necesidades, ¿se entiende? Por eso no hay que a veces confundir esto de cómo está estructurada la organización
cómo se perfilan los grupos en referencia a los líderes. ¿Se entiende? Hay que hacer esa diferenciación. ¿Está? ¿Pasamos a la próxima? Pero hoy se podría decir, profe, que los líderes son, que no hay tantos líderes burocráticos, más bien las instituciones pueden llegar a ser burocráticas. Pero un líder burocrático Exactamente. diríamos que está mal visto hoy en día, ¿no? Es visto como esa cosa del patrón. Lo que pasa, bueno, Mi profe, sí, lo que pasa es que si uno lo ve desde ese punto de vista, esto ya la palabra lo dice patrón, ¿no? El patrón es una norma, una regla, ¿está? Ya, Claro, es sí, más, casi no se usa la palabra patrón porque ya es como que genera una sensación demasiado rígida, que de ahí no te moves. Que bueno, en su época, hasta lejos y hace tiempo, era así. El patrón de estancia, si vos no hacías caso, te agarraba rebencazo, ¿no? O lo hacés bueno, o lo todavía hacés. las empleadas domésticas, a veces las empleadas domésticas te dicen patrón, patrona, y mi vieja le dijo a una, y le dijo a mi vieja, no me digas patrona, no me gusta. Es que en Porque realidad, si no es pero es uno se siente... una cuestión social, yo pienso que, o por claro, costumbre, o porque una persona es a otra, o sea, así sin patroncito, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy, ese discurso, ese lenguaje, está más relacionada con el sometimiento que con simplemente la alegoría de saber que tiene una persona que es la que marca o manda cuáles son las actividades que tiene que realizar. Por eso suena feo, ¿no? Es decir, patrón, patroncito, es como que no es bien ¿Le recibido. puedo hacer una última pregunta, profe? ¿Nos puede hacer un repaso de los 5 líderes, decirnos los 5 líderes y un ejemplo rápido de cada uno, si no le molesta? ¿No? Ahí tenés, mira, dentro de los líderes tenés el autocrático, que es Margaret Thatcher, rígida. Después tenés el democrático, Mahatma Gandhi, ¿está bien? Que es la persona esta que escucha al grupo y entiende las demandas del grupo y actúa en consecuencia. El liberal, que en este caso puse el ejemplo de Macri, en donde el líder liberal, digamos, va delegando las responsabilidades a los grupos para que actúen en consecuencia, ¿tá? Digamos, se somete al grupo en la medida que es consultado. Si no le piden opinión, el líder liberal no interviene en el grupo. Sí, evidentemente, dirige en función de un objetivo, ¿se entiende? En este caso, cuando hablábamos también, dijimos el tema de las empresas, como Google, estas grandes empresas, que son de desarrollo, que son liberales, pero bueno, cada cual trabaja a su manera, pero el objetivo es el desarrollo del proyecto que tienen pensado. Y el burocrático era, como recién dijimos, como esto de la fuerza de seguridad, si se quiere, en donde tienen un patrón de conducta y tienen que cumplirlo a rajatabla. Y el líder no se puede salir de esas instancias, no se puede salir de esas instancias. Ustedes habrán visto por ahí en algunas películas de guerra o incluso así de policiales, en donde está el jefe o el comisario o el que fuere y le da una orden y a la persona que le da la orden le dice, pero mire que pasa tal cosa y no, y porque hay gente, hay civiles, pero ¿y si pasa esto y lo otro? Y el tipo le dice, no me interesa, andá y hacelo. ¿Se entiende? Porque la Claro. pauta y la normativa dice que hay que hacerlo de esa manera, de esa manera. ¿Tá? Después las consecuencias, bueno, se verán, ¿no? Pero él se mantuvo firme en la pauta y en la norma, y de ahí no salió. Y en en esta pantallita que estamos viendo, hay una diferenciación entre cabecilla y caudillo. ¿Está bien? Como para también entender cuando uno está frente a un cabecilla y frente a un caudillo. El cabecilla generalmente es alguien que es líder en determinado momento, ¿no? En determinado momento, qué sé yo, no sé,
se cayó la pelota en la casa de la vecina. ¿Qué hacemos? No jugamos más. Y uno salta y dice, no, para que voy yo y salto al muro, no sé. Bueno, ante esa situación crítica, el cabecilla es el que salta al muro, el que determina, yo lo voy a hacer, ¿está bien? Y a partir de ahí entra en esta especie de líder, como diciendo, oh, mira, fue justo a la casa de la vieja que tiene el perro y saltó, es un fenómeno. Entonces, a partir de ahí es cabecilla, por una circunstancia que motivó eso. Y el caudillo, si se quiere, es muy similar al autocrático. La diferencia está que el caudillo no emerge del grupo, sino se impone al grupo. Ustedes piensen que los líderes, el grupo es el que proyecta al líder. En el caso del caudillo, es el caudillo el que se impone, ¿está bien?, al grupo. Generalmente a través de la fuerza, ¿tá? Se ha visto en la historia argentina los famosos caudillos, ¿no? Que estaban en el interior del país. Bueno, era gente que evidentemente tenía su grupo que los seguía, pero los seguían porque le tenían miedo precisamente al caudillo, porque se imponía por la fuerza. Un poco para tamizar la imagen del líder, uno tiene que entender, ahí en el recuadro lo dice, que el líder enseña y aconseja, resuelve problemas, consulta y busca el asesoramiento, inspira entusiasmo y solicita colaboración al grupo. Como pueden ver, el líder es aquel vocero, ¿está bien? Es aquel que representa al grupo y en función de esa representación actúa, ¿está bien? No se enquista, no lo hace de una manera ni demagógica ni tampoco egoísta para él, sino lo que hace lo hace en función del grupo al cual él pertenece, porque fue el grupo el que lo puso en esa posición de líder, ¿entiende? Bueno, esas son básicamente las funciones que tiene el líder. Y acá podemos ver, en la próxima, ya para ir terminando, algunas diferencias entre lo que puede ser el líder o jefe. ¿Está bien? Ahí pueden ver que el líder guía, en cambio el jefe manda. El líder escucha, el jefe ordena. El líder genera confianza. En cambio el jefe, miedo. El líder gestiona. El jefe, culpa. Generalmente el jefe, cuando uno hace mal, la culpa es tuya, ¿no? Necesita buscar un chivo expiatorio del no resultado. Entonces el jefe siempre culpa. Por ahí la culpa es de él porque dio mala directiva, pero no importa. Vos ejecutaste, la culpa es tuya por no repreguntar. Si no entendiste, la culpa es tuya por no volver a preguntar. ¿Se entiende? En cambio, el líder gestiona. Bueno, ante el error o la circunstancia, bueno, a ver qué pasó. Vamos a tratar de ver, de resolver esto, así no se vuelve a repetir. ¿Está bien? El líder delega, el jefe controla. Y acá tienen que entender que son diferentes las instancias. Yo cuando delego responsabilidad y libertad para hacer determinadas cosas, pero no significa que yo deje de controlar, porque yo después espero la devolución, el resultado. Es una manera de control. En cambio el jefe no, controla. O sea, yo te mando a hacer esto y pasa 200.000 veces atrás tuyo a ver qué estás haciendo. ¿Está bien? Y bueno, esa es una postura de jefe en cuanto al control. Y el líder tiene una tendencia, o sea, la tendencia del líder es trabajar en equipo. En cambio el jefe, no. Porque el jefe soy yo. En cambio el líder dice el equipo, del cual él es integrante. ¿Se entiende? Ahí están bien diferenciadas estas cuestiones que diferencian a un líder de un jefe. Uno puede decir, entonces el jefe es una porquería. Y no, porque tiene que ver también cómo desarrolla su jefatura.
Si el tipo es un turro, y bueno, evidentemente que todo lo que manda, ordena, y el miedo y la culpa, el control y ego, y será una porquería. En cambio, si el tipo es un tipo que comprende la situación, todo lo que corresponde al jefe esté más cercano al líder. ¿Mm? Y es muy probable que ese jefe con el tiempo hasta se transforme en un líder. ¿Se entiende? Porque cuando uno es jefe, está simplemente para ordenar. ¿Está bien? En cambio, el líder está para gestionar otras cosas dentro de lo que es el grupo. ¿Se entiende? Y bueno, la última placa, que es precisamente el mensaje del día. Otro líder, Martin Luther King, que también pregonó mucho esto de lo que en aquella época se podría haber considerado derechos humanos, mucho por cómo el negro podía entrar en la sociedad norteamericana dentro de un plano de igualdad. ¿Está bien? Y él decía que un buen líder no es un buscador de consensos, sino un moldeador de consensos. ¿Está bien? Y acá están las palabras claves, ¿no? Si yo soy un buen líder, no ando buscando decime que sí, decime que sí, decime que sí. No, 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 no. Si yo soy un buen líder, te voy a explicar por qué el sí es bueno. Y voy a ir modelando en tu pensamiento el porqué de ese consenso que yo necesito. ¿Está bien? Y cuando vos me comprendas, ahí está tu facultad de decirme que sí o no. Ahí está la diferencia entre un buen líder y otro que, bueno, están por lejos de convertirse en eso. ¿Está? Bueno, chicos, terminó la clase de hoy, así que pueden ir tranquilos a almorzar. Bueno. Chau chicos, nos vemos. Chao, Laila, cuídate. Chicos, hasta la próxima. Chao, Ana, cuídate. Chao, profe. Chao. Chao, hasta luego a todos. Chau chicos, hasta luego. Chao, Fer. El profe me parece que se desconectó. Ah, no, ahí está. Tenés el micrófono silenciado, Gustavo, por si estás queriendo hablar. Gracias por... Ahora sí. Ahora sí. Bien. Chao, profe, vamos. Chao. Profe, vamos. Chao. Nos vemos en juego de tecnología. Nos vemos, cuídense. Perfecto, ahí estaremos. Cuídense. Chao. Chao, Chao, hasta profe. luego. Chao, Néstor. Abrazo Chao, grande. buena semana, chicos. Gracias por Nos todo, vemos. chicos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Bueno, vamos a